Desde el momento en que un docente entra por primera vez a un aula, empieza a investigar, aunque no siempre lo llame así. Observa a sus alumnos, escucha sus respuestas, nota quién participa y quién no, identifica quién comprende y quién se queda atrás. Eso, aunque parezca cotidiano, es investigación educativa en su forma más elemental. La figura del docente investigador no es nueva. Durante décadas, distintos pensadores de la educación han señalado que el maestro no puede limitarse a transmitir conocimientos, debe ser capaz de leer su entorno, cuestionarlo y transformarlo. Y esa transformación comienza con una pregunta sencilla, pero poderosa. ¿Qué está pasando realmente en mi aula? Esta idea no es solo una aspiración teórica. Autores dedicados a la formación docente han insistido en que la práctica educativa, cuando se ejerce sin reflexión, tiende a repetirse a sí misma sin cuestionarse. El docente que investiga, en cambio, rompe ese ciclo, convierte cada clase en una fuente de preguntas y cada pregunta en una oportunidad de mejora. En el marco de la nueva escuela mexicana, el docente ya no es concebido como un simple ejecutor de programas. Es un profesional reflexivo, crítico y comprometido con la mejora continua de su práctica. Esto implica que debe contar con herramientas que le permitan conocer profundamente a sus alumnos, a su comunidad y a su contexto escolar. Dos de estas herramientas son fundamentales y están estrechamente relacionadas: la observación y el diagnóstico. Sin ellas, la práctica docente corre el riesgo de convertirse en una rutina desconectada de la realidad. Con ellas, el docente puede planear, decidir y actuar con fundamento, con intención y con impacto real. Este enfoque también reconoce que el aula no es un espacio aislado, sino parte de un contexto social, familiar y comunitario más amplio. Investigar la práctica docente significa, entonces, mirar también hacia afuera del salón, entender de dónde vienen los alumnos, qué condiciones se enfrentan fuera de la escuela y cómo esas condiciones influyen en lo que ocurre dentro de ella. Ser docente investigador no significa convertirse en un científico de laboratorio ni aplicar fórmulas rígidas. Significa adoptar una actitud, la de no dar nada por sentado. Preguntarse constantemente por qué las cosas suceden como suceden en el aula y estar dispuesto a modificar la propia práctica cuando la evidencia así lo indica. Esta actitud investigativa se construye poco a poco desde la formación inicial. Por eso, en la práctica docente, durante el normalismo, observar y diagnosticar no son tareas administrativas, son el primer ejercicio real de investigación educativa que un futuro maestro lleva a cabo. Parece una acción simple, casi automática. Todos observamos todo el tiempo, ya sea el clima, las personas o el entorno. Pero en el contexto de investigación educativa, observar tiene un significado completamente diferente. Observar como herramienta de investigación es un acto deliberado, sistemático y consciente. El docente que observa con intención no solamente ve lo que ocurre en el aula, registra, interpreta y analiza. Se pregunta por qué los alumnos reaccionan de cierta manera, identifica patrones de comportamiento, nota qué tipo de actividades generan mayor involucramiento y cuáles provocan desinterés. Detecta conflictos, fortalezas, dinámicas de grupo. En pocas palabras, recoge información que de otro modo pasaría desapercibida. Esta mirada intencionada exige, además, cierta disciplina personal. No es fácil observar sin juzgar de inmediato, sin adelantar conclusiones. El buen observador aprende a describir antes de interpretar, a separar lo que efectivamente ocurrió de lo que él o ella supone que significa. Esta distinción, aunque parezca sutil, es la diferencia entre un registro útil y una opinión disfrazada de dato. Para que la observación cumpla su función como herramienta de investigación, se necesitan de diversos instrumentos, como por ejemplo el diario de campo es uno de ellos. En él, el docente registra de manera narrativa lo que ocurre en el aula, sus propias reacciones, sus dudas y sus reflexiones. Es un espacio de pensamiento escrito que con el tiempo se convierte en un archivo valiosísimo de la práctica. También existen las guías de observación que orientan la mirada hacia aspectos específicos, la participación de los alumnos, el uso del tiempo, las interacciones entre pares, el clima del aula y las listas de cotejo, que permiten registrar de manera rápida y estructurada si ciertos comportamientos o situaciones están presentes o no. A estos instrumentos se suman otros recursos que enriquecen el registro, como por ejemplo el registro anecdótico, que documenta episodios puntuales, especialmente significativos, las escalas de estimación, que permiten valorar en qué grado se presenta una conducta o habilidad, y cuando las condiciones lo permiten, el apoyo de fotografías o grabaciones que sirven como evidencia complementaria del proceso observado. Cada uno de los instrumentos tiene su lugar y su función. Lo importante es que la observación no quede en la memoria, debe quedar en el papel o en cualquier medio de registro que el docente elija.
porque lo que no se registra se olvida, y lo que se olvida no puede analizarse. Existen distintos tipos de observación que el docente puede emplear según sus necesidades y el momento de la práctica. Como primera observación tenemos la participante, la cual ocurre cuando el maestro forma parte activa de la dinámica del grupo, es decir, interactúa, pregunta, guía y al mismo tiempo observa. Es la más común en la práctica docente cotidiana. La observación no participante, en cambio, implica que el docente se sitúa en un segundo plano para registrar lo que ocurre sin intervenir directamente. Esto permite ver con mayor claridad las interacciones espontáneas entre los alumnos, los roles que asumen, las dificultades que emergen cuando no hay una figura de autoridad interviniendo constantemente. Posteriormente está la observación sistemática, la cual es aquella que se realiza siguiendo un plan predefinido. Se sabe qué se va a observar, cuándo se va a observar, durante cuánto tiempo y con qué instrumento se va a observar. Es especialmente útil cuando se quiere hacer un seguimiento a un alumno en particular, a un tipo de actividad o a un aspecto concreto del aprendizaje. Existe además una distinción complementaria según el grado de estructura que se tiene. Como primero tenemos la observación abierta o exploratoria, la cual se realiza sin categorías predefinidas y busca conocer un contexto por primera vez. Y la observación estructurada, que parte de categorías ya establecidas y permite comparar lo observado con criterios claros. Ambas son útiles en distintos momentos de la práctica. La primera es útil al inicio, cuando todo es nuevo, y la segunda cuando ya se tiene una hipótesis que se quiere confirmar o descartar. La observación, entonces, no es un lujo ni una actividad opcional para el docente, es una responsabilidad profesional. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. La planeación, la evaluación, la intervención y, por supuesto, el diagnóstico. Porque sin observación no hay datos. Y sin datos no hay posibilidad real de conocer a los alumnos ni de mejorar la práctica docente. Vale la pena señalar también los retos que implica observar bien. El tiempo es limitado. Un docente frente a grupo no siempre puede detenerse a escribir mientras enseña. Por eso muchas maestras y maestros aprenden a registrar en momentos breves, con notas rápidas que luego amplían al final de la jornada, como un diario de clase o un diario de campo. Otro reto es la subjetividad. Nadie observa desde la neutralidad absoluta y reconocer los propios sesgos es parte del oficio de observar con honestidad. Una vez que el docente ha observado, registrado y analizado la información de su grupo, el siguiente paso natural es el diagnóstico. Y aunque la palabra puede sonar clínica o distante, en el contexto educativo tiene un significado muy concreto. El diagnóstico es el proceso mediante el cual el docente identifica de manera organizada y fundamentada cuál es la situación real de sus alumnos. No se trata de etiquetar ni de clasificar a los estudiantes, se trata de comprender qué saben ya, qué necesitan aprender, qué dificultades enfrentan, qué habilidades han desarrollado y cuáles están en proceso. El diagnóstico responde a estas preguntas con evidencias, no con suposiciones. Es importante distinguir el diagnóstico de la simple evaluación de conocimientos. Mientras que una evaluación suele medir resultados, el diagnóstico busca comprender procesos. Por eso el diagnóstico integra información académica, pero también socioemocional, familiar y comunitaria. El diagnóstico puede realizarse a través de muy diversas estrategias. Una actividad inicial que explore los conocimientos previos de los alumnos, una serie de preguntas orales o escritas, una producción breve, como un texto, un dibujo o una resolución de problema. Una dinámica de participación grupal. Lo importante no es el instrumento en sí, sino la intención con la que se aplica y la manera en que se analiza la información que arroja. Porque un diagnóstico bien hecho no termina cuando se recogen datos, termina cuando el docente los interpreta, los organiza y los convierte en criterios para tomar decisiones. ¿Qué ajustes necesito hacer para mi planeación? ¿A qué alumnos necesito prestar mayor atención? ¿Qué estrategias funcionarían mejor para este grupo en particular? Estas son las preguntas que el diagnóstico debe ayudarnos a responder. El diagnóstico también puede tener distintos alcances. Existe el diagnóstico inicial, que se realiza al comienzo del ciclo escolar o de una práctica y ofrece una primera fotografía del grupo. Existe el diagnóstico continuo, que se actualiza a lo largo del tiempo conforme el docente va conociendo mejor a sus alumnos. Y existe el diagnóstico específico, enfocado en un solo aspecto, por ejemplo, las habilidades lectoras de un grupo o su manejo de operaciones matemáticas básicas.
Diagnosticar también implica reconocer que cada grupo es único. No existe un grupo igual a otro, ni siquiera en el mismo grado y en la misma escuela. Las trayectorias de vida de los alumnos, sus contextos familiares, sus experiencias previas, sus formas de aprender, todo eso hace que cada grupo tenga una identidad propia, y el diagnóstico es la herramienta que nos permite ver esa identidad con claridad. Por eso, un docente que diagnostica bien no solo mejora su planeación, mejora su relación con el grupo, porque conocer a los alumnos es la base del vínculo pedagógico, y ese vínculo, cuando es sólido y genuino, es uno de los factores más poderosos para el aprendizaje. Este vínculo pedagógico además tiene un efecto que va más allá del aula. Cuando un alumno percibe que su maestro realmente lo conoce y lo comprende, se siente visto, valorado y motivado a participar. En comunidades donde la escuela enfrenta retos como el ausentismo, la migración escolar o la desigualdad de acceso a recursos, ese vínculo puede marcar la diferencia entre un alumno que se involucra y otro que se desconecta por completo. La observación y el diagnóstico no son pasos aislados, ni trámites que se cumplen una sola vez, al inicio del ciclo escolar. Más bien son un proceso cíclico en el cual se observan, se registran, se diagnostica, se actúa y luego se vuelve a observar para ver si esas acciones tuvieron el efecto esperado. Este ciclo es, en esencia, el corazón de la práctica reflexiva que se espera de todo el docente en formación. Comprender esto desde los primeros semestres de la información normalista permite que la práctica docente desde el inicio se construya sobre bases sólidas. Mirar con atención, registrar con honestidad, interpretar con cuidado y posteriormente actuar con responsabilidad. La observación y el diagnóstico no son conceptos aislados, son parte de un mismo proceso, el proceso de conocer, comprender y transformar la práctica docente. En el siguiente segmento, nuestro equipo profundiza en cada uno de estos temas y comparte reflexiones desde nuestra propia experiencia, como estudiantes normalistas en práctica. ¿Qué pasa cuando un docente realmente mira? ¿Qué ve? ¿Qué aprende de esta mirada? En el campo de la educación, la observación no es un acto pasivo, es una herramienta que transforma la práctica docente. Yo soy Verónica. Hola, mi nombre es Aure. Soy Javier. Hola, mi nombre es Haideni. Y yo soy Mayrani y juntos vamos a presentar El documental Mirar para comprender. En este primer apartado, veremos la importancia que tiene la observación como una herramienta para la investigación. La observación es uno de los instrumentos más poderosos con los que cuenta el docente investigador, ya que no solo se trata de estar en el salón observando, sino implica el tener un propósito claro y obviamente tener instrumentos que permitan registrar lo sucedido. La observación como herramienta de investigación es un proceso sistemático y deliberado mediante el cual el docente recoge información directa sobre lo que ocurre en el aula, en la comunidad escolar y en el contexto donde se desarrolla el aprendizaje. No es aleatorio, responde a preguntas, sigue criterios y produce datos que orientan a la práctica. Ahora hablaremos de los distintos tipos de observación. Hay distintos tipos que se adaptan según las necesidades del docente, pero los que vamos a abarcar en este documental son, número 1, la observación participante, donde el docente se involucra activamente con el grupo que está observando. La segunda es la observación no participante, donde el docente mantiene cierta distancia con el grupo observado, sin interferir. Y la tercera es la observación sistemática, es decir, que el docente se apoya de recursos como registros anecdóticos, o bitácoras de observación, entre otros instrumentos para poder registrar lo observado. Desde nuestra experiencia como estudiantes normalistas en práctica docente, hemos podido vivir en propia persona lo que significa observar. Y al llegar a las telesecundarias de observación, lo primero que hicimos es observar el contexto de la comunidad, el contexto que tienen en el aula y también la dinámica de grupo, las formas de interacción entre alumnos y docentes y entre docentes y alumnos también. Las dificultades más comunes también las pudimos observar. Todo eso que observamos no es que se quede en la memoria, sino que se registra, se analiza y se convierte en una información que es útil para posteriormente nosotros
adquirir nuevas herramientas de aprendizaje. Porque sin observación no hay datos y sin datos no hay posibilidad de mejora. Por eso la observación en el ámbito educativo no es solo un paso opcional, sino que representa el punto de partida. Una vez hemos hablado de la importancia que tiene la observación. Ahora hablaremos de la importancia del diagnóstico como herramienta de investigación. Una vez que ya hemos registrado y tenemos toda la información, el siguiente paso es el diagnóstico. ¿Pero qué es exactamente un diagnóstico? El diagnóstico es un proceso de recogida, análisis e interpretación sobre lo que ocurre con los alumnos, el grupo, el contexto, con el fin de identificar necesidades, fortalezas, áreas de oportunidad y posibles problemáticas. No es una etiqueta ni una clasificación, es una fotografía de la realidad que nos permite tomar decisiones fundamentales. Cuando un buen docente realiza un buen diagnóstico, no solamente cambia su percepción de cómo ve al grupo, sino lo hace su manera de planificar, ya que le ayuda a desarrollar o planificar estrategias que vayan acorde a las necesidades de los alumnos. También le ayuda a seleccionar materiales adecuados para dichas estrategias, establecer tiempos alcanzables y realistas y de igual manera metas que puedan alcanzar colectivamente. Dicho de otra forma, el diagnóstico da al maestro información para planear con propósito y que no solo quede plasmada la planeación en un papel bonito, sino que debe ser dirigida con propósito, ya que es el puente que conecta al docente con el alumno y se identifica lo que el docente quiere enseñar y lo que el alumno debe aprender. Pero el diagnóstico no solo beneficia al docente, también tiene un impacto directo en el aprendizaje de los alumnos. Cuando los alumnos son diagnosticados correctamente, podemos observar necesidades, deficiencias, habilidades, etc. El docente puede atender a quienes tienen rezago y sin descuidar a los que van bien. Puede generar retos que realmente movilicen a estos alumnos que tienen rezago y sobre todo puede acompañarlos con más conciencia y pertinencia. Sin diagnóstico corremos el riesgo de enseñar a un grupo imaginario y no generamos en el alumno un aprendizaje significativo. En cambio, con un diagnóstico estructurado podemos detectar posibles problemáticas, áreas de oportunidad y podemos implementar estrategias para generar ahora sí un aprendizaje significativo y una mejor enseñanza. Observar con propósito es el primer paso para poder atender realmente al aula. Como docentes tenemos la responsabilidad de mirar con mucho cuidado para poder hacer un diagnóstico correcto. El diagnóstico me enseñó que cada grupo es único. Planear sin conocer a los estudiantes es como lanzar una flecha sin saber en dónde está el blanco. La observación me ha permitido mejorar como futura docente, ver, analizar y recopilar información. Ese ciclo es el corazón de la investigación educativa. Cuando un docente diagnostica de manera adecuada, deja de improvisar en sus clases y se centra en enseñar con sentido. Lo que queremos es generar docentes que trabajen en base a la información obtenida y no con suposiciones de lo que consideran que es su grupo, para que así atender todas estas necesidades en el aula. Mirar, registrar, diagnosticar y planear no es una fórmula mágica, pero es el camino más honesto y sincero que debe seguir el docente para realizar una buena práctica docente. Y esto fue Mirar para comprender. Gracias.